¿Te sobran $300.000? Vení que te voy a explicar cómo armar una cartera de inversión con esa plata orientada a generar una renta todos los meses y al mismo tiempo una pequeña porción para hacerla crecer a largo plazo. Recibimos la consulta de un cliente que tenía ganas de armar una cartera de inversión con este monto. Una persona por encima de los 40 años que tenía ganas de, por un lado, de generar un ingreso todos los meses y al mismo tiempo tratar de hacer crecer su dinero a largo plazo. Era un horizonte de inversión de más o menos 5 años y con un riesgo relativamente bajo. Acuérdense que nosotros en finanza entendemos por riesgo el movimiento, la amplitud de movimiento que tiene el precio de los activos que nosotros compramos. La mayoría seguramente asocia el riesgo con la posibilidad de perder todo tu dinero. Nosotros en Wealthy, todas las carteras que armamos, si bien algunas pueden tener más riesgo que otras, ninguna está diseñada para que tenga una probabilidad real de realmente bajar a cero. Una cartera de inversión de este estilo sí o sí tiene que tener una gran porción de su inversión en instrumentos de renta fija. Mientras que aquellos que quieren, o aquella parte de la cartera que está un poco armada con la intención de generar un crecimiento de capital a largo plazo, tiene que tener por supuesto una porción de renta variable. Como resultado de esta estrategia, nosotros lo que vamos a hacer es invertir 70% en activos de renta fija y un 30% en renta variable. Para la parte de renta fija, que son $200.000, decidimos armar una carterita entre bonos corporativos y bonos soberanos. ¿Qué característica tiene la renta fija? Que vendría así como si fuera el plazo fijo, que vos pones una X cantidad de dinero y te va pagando una rentabilidad o mensualmente, o trimestralmente o semestralmente, dependiendo del tipo de bono en el cual nosotros invertimos. Del lado de los bonos corporativos nos gustan principalmente los bonos que emiten aquellas empresas petroleras, principalmente YPF y Aconcagua Energía. Del lado de YPF seleccionamos el bono IMCXD, que tiene una TIR del 8.01%, y el bono de Aconcagua Energía con una TIR del 9.21%. Acá vamos a poner $50.000 en cada uno de estos bonos. Por otro lado, en la parte de los soberanos vamos a invertir en GD35, que tiene una TIR del 11.57%, que al tener un poquito más de riesgo y volatilidad, vamos a ir con un capital un poco más chico y vamos a alocar acá solamente $30.000. Y por el lado de los BOPREALES, si bien es riesgo soberano, digamos, los BOPREALES es riesgo banco central, y lo interesante es que vencen dentro del gobierno de Milei. Acá vamos a ir por el Serie 1, que es el BPD7D, con TIR del 11.2%, como les decía recién, por vencer dentro del mandato de Milei, consideramos que tiene un riesgo menor y vamos a colocar acá cerca de $70.000. Esta cartera en total nos va a arrojar una tasa interna de retorno 9.96% anual y nos va a pagar en concepto de intereses $13.270 solamente en lo que resta del 2025, es decir, un promedio de unos $1.105 mensuales, que al tipo de cambio de hoy son cerca de 1.350.000 pesos por mes. Este es el ingreso que nuestro cliente va a obtener extra a su ingreso recurrente, porque es una persona que todavía se encuentra trabajando activamente, pero que le va a ayudar a tener algunos extras para disfrutar con su familia. Esto además tiene un upside adicional por el lado de los BOPREALES y del lado del GD35, que son bonos que afuera que están pagando buena tasa de interés, están cotizando bajo la par, lo cual les da un upside adicional de ganancia de capital que podría también darle una apreciación en el futuro. Por darles un ejemplo, el GD35, que está rindiendo un 8%, debería subir cerca de un 24% de su valor actual solamente para pasar a rendir una tasa interna de retorno del 8%, que es una tasa objetivo que tiene Argentina en caso de normalizar su economía y pasar a cotizar a tasa de interés como países vecinos que están en una situación similar a la nuestra. Ahí va un cuadrito. Por otro lado, tenemos los instrumentos de renta variable, que son aquellos instrumentos donde no tenemos una renta fija, así que no nos paga una tasa de interés, sino que nuestra ganancia se va a dar por la apreciación del capital. Haciendo una analogía, la renta fija es como si nosotros compráramos un departamento en una zona segura, está desarrollada, con el objetivo de alquilarlo, es decir, de obtener una renta. Mientras que el lado de la renta variable sería como comprar un terreno o un inmueble en una zona que está en pleno desarrollo, donde nosotros pensamos que va a valer más en el futuro. Y no necesariamente queremos obtener una renta de eso, sino que especulamos en comprarlo hoy a un precio, que esa zona crezca y mañana poder venderlo más caro. Bueno, esa misma estrategia es la que se lleva adelante cuando uno invierte en acciones. Cuando uno invierte en acciones, compra partecitas del negocio con el objetivo, o si queremos decirlo, nosotros en finanzas hablamos de la especulación en el buen sentido. Nosotros queremos que a ese negocio le va a ir bien en el futuro, va a innovar, va a sacar nuevos bienes y servicios que va a vender en el mercado a un mejor precio, va a ganar más plata, en consecuencia su negocio va a ser más grande y la partecita que nosotros invertimos va a valer más en el futuro. Y acá es donde vamos a poner los otros $100.000. Y de esos $100.000 los vamos a dividir en dos partes. El 80% lo vamos a invertir en un lugar y el 20% en otro. El 80%, la mayor parte de renta variable, va a ir a una estrategia súper conservadora o popular, si queremos la forma más conservadora de invertir en acciones, que es hacerlo a través de los índices americanos. Para tomar como referencia el índice del mercado norteamericano o el índice del S&P 500, ha rendido en los últimos 100 años un 10% en promedio. Esto incluyendo crisis
como la del 2008, la del 2001. No quiere decir que todos los años va a rendir un 10%, sino que esa renta va variando. Por ejemplo, el año pasado rindió más de un 20% y en momentos malos, como puede ser la crisis del 2008, te va a caer casi un 50%. Estuvo bien, lo único que dijiste 10%, no dijiste por año. Recuerden que estas rentabilidades que yo les estoy hablando siempre son anuales. Y además hay que tener en cuenta que las acciones no suben en línea recta, sino que son volátiles. Esto es lo que nosotros nos referimos con el riesgo. Acá les estoy mostrando un cuadrito. ¿Qué hubiera pasado si nosotros en los últimos 15 años hubiésemos invertido en una cartera diversificada entre el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y una partecita también en el Nasdaq? Vemos que este capital realmente se revalorizó en el tiempo, arrancando en más o menos $80.000, que es lo que hubiésemos invertido a febrero del 2025, que serían $319.000. Es decir, un crecimiento bastante interesante. Pero esto no fue en línea recta, sino que en el mismo gráfico que yo les estoy mostrando van a ver todas las subidas y bajadas que tuvo en ese momento. De hecho, cuando nosotros analizamos esta cartera de inversión, nosotros siempre les contamos cuáles son los escenarios esperados, qué es lo que puede llegar a pasar en esta inversión y por qué vos deberías mantener a largo plazo. En este otro cuadrito que te voy a mostrar acá, vas a ver todas las caídas que tuvo esta cartera, que fueron, digamos, importantes. Por ejemplo, en estos 15 años tuviste 5 caídas de entre el 5 y el 10% del valor de tus inversiones. 2 que fueron de entre el 10 y el 20 y una caída que superó el 20%. ¿Fundieron estas empresas? ¿Qué pasó? ¿Que bajaron las acciones? ¿Desaparecieron estas compañías? No, muchas veces las acciones simplemente bajan por cuestiones económicas, como en su momento puede haber sido la crisis inmobiliaria o una crisis financiera, que fue la que en algún punto desencadenó la crisis del 2001, por ejemplo, con la burbuja de las .com. Nosotros cuando invertimos en acciones tenemos que saber que hay volatilidad, que esto es parte del juego y que tenemos que de alguna forma interiorizarlo y saber que esto sucedió y va a seguir sucediendo en el futuro. Invertir en estos activos requiere obligatoriamente que tengamos el tiempo y la paciencia suficiente para poder aguantarlo, para que cuando nos agarren momentos como puede haber sido el 2022, que fue un año muy complicado para el mercado accionario, tengamos la paciencia para poder aguantarlo y no invertir un capital que no nos deje dormir a la noche si nos llega a pasar de que el mercado tiene una corrección, incluso como la que está pasando en este momento. Y ahora se estarán preguntando entonces qué hacemos con las últimas 20 lucas que tenemos ahí para invertir. Bueno, acá es donde nosotros nos gusta hacer un poquito de stock picking. Que el stock picking básicamente significa seleccionar acciones puntuales que nosotros consideramos que van a tener un rendimiento mejor que el promedio del mercado. Es como si en vez de invertir en 500 empresas y obtener un rendimiento que sea el promedio de las 500, tratáramos de elegir las 5 a las que mejor les va, porque cuando el mercado rinde el 10%, hay acciones que rinden el 100 y otras que rinden menos 20. El promedio te da, no sé, 10%. Bueno, imagínense si solamente pudiéramos elegir las 5 mejores. Obviamente eso es algo muy difícil de hacer, por lo cual nosotros tratamos de elegir empresas que sean relativamente sólidas, con un track record de crecimiento e innovación, que sea positivo, que veamos que su facturación va aumentando, sus ganancias también, y que el management tiene muy buenos objetivos a futuro y que en caso de cumplirlo puede haber una revalorización importante del lado de sus acciones. Y eso siempre a nosotros nos gusta elegir empresas de las que nosotros somos clientes, pues si nosotros somos clientes felices de compañías, es muy probable que esas empresas también las estén consumiendo nuestros amigos, nuestros familiares, gente que conocemos, y en consecuencia estén obviamente ganando mucha plata. En este sentido, mis favoritas son las que están en nuestro pack de inteligencia artificial, que son Apple, Amazon, Google, Meta y Microsoft, sobre todo con la última baja que tuvieron en los días recientes. Estas empresas tienen un track record súper sólido, todas vienen incrementando su facturación año a año, vienen incrementando sus ganancias todo el tiempo, están desarrollando modelos de negocio súper sólidos y con muy buena escalabilidad futuro, y que a nosotros nos indican que tienen un negocio prominente. No podemos asegurar obviamente que vayan a seguir creciendo en el futuro, porque depende de los que administran esos negocios, pero sin duda tanto nosotros como la mayoría de los analistas tienen una muy buena perspectiva sobre el futuro desempeño de estas compañías. Entonces, si nosotros vemos el mismo cuadrito que vimos antes con el desempeño del crecimiento de estas últimas 5 acciones, vemos que obviamente crecieron mucho más, prácticamente el doble de lo que crecieron invirtiendo diversificadamente en más de 500 empresas. Al mismo tiempo, ¿cuál es la contrapartida de esto? A mayor rentabilidad tenemos que aceptar también un mayor riesgo. Entonces vemos que si bien la cartera anterior, que estaba mucho más diversificada, había tenido caídas un poco más tenues, por ejemplo, esta cartera en el 2022, que fue un año muy difícil para el mercado, te va a caer cerca de un 40%, para después obviamente terminar recuperando y estar cerca de los máximos de esta cartera. Esto, Welfers, es solamente un ejemplo de una de las estrategias que nosotros podemos llevar adelante a la hora de invertir. No hay una inversión que sea la mejor, porque eso va a depender de qué edad tengas, cuáles sean tus objetivos, cuál sea tu nivel de ingresos, cuál sea tu capacidad de ahorro, qué tipo de otras fuentes alternativas de ingresos puedas tener o generar en el futuro. Hay personas que pueden tomar más riesgo
y tener una mayor composición de acciones dentro de su cartera. Hay otras personas que ya tienen un dinero ahorrado y están en una edad más cerca de su retiro que de su pic laboral, por lo cual no les conviene tomar mucho riesgo y en consecuencia vamos a ir a una cartera bastante más conservadora, apuntada a la renta fija para complementar esos ingresos que nosotros tenemos e ir haciéndolo crecer con el tiempo. Y para eso estamos acá nosotros, para darles una mano, para ayudarlos a elegir la estrategia de inversión que mejor se acomode a sus objetivos personales. Así que nada, Wolfers, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el futuro. Chao.